El proyecto franco-alemán para desarrollar aviones cazas de sexta generación fracasó definitivamente. Se denominaba Futuro Sistema Aéreo de Combate. Futuro, pero ya es pasado. Ambos países llegaron a la conclusión de que las diferencias entre Airbus y la francesa Dassault eran insuperables. La cancelación a 9 años de su inicio es un golpe, como mínimo, de imagen en momentos en que los gobiernos necesitan mostrar capacidad política, agilidad en la toma de decisiones y, sobre todo, en medio de los esfuerzos por avanzar hacia una defensa europea integrada y autónoma. ¿Qué era este proyecto? ¿Por qué se canceló? ¿Y qué significa esa cancelación en el contexto actual? Damos la bienvenida para hablar de eso a la doctora Marina Mirón, experta en temas militares y de tecnología militar, y a Juan Gómez, nuestro corresponsal político. Esto es DW Actualidad en Análisis. Yo soy Andrés Goldschmidt. Marina, hablemos del avión, de este proyecto. ¿De qué tipo de avión se trataba y por qué se ha terminado el proyecto, como decíamos, a 9 años de su lanzamiento? Bueno, lo que tenemos que entender que se produjo una carrera por el desarrollo de un avión o de un sistema aéreo de combate de sexta generación entre los Estados Unidos, entre China, entre Rusia también. Y claro, los europeos también querían desarrollar algo de este tipo, también para reducir un poco las dependencias. Entonces, en el caso europeo hay dos programas, un programa que se lanzó por el Reino Unido, Japón y el gobierno de Italia. Y el otro programa del que hablamos, que se ha cancelado ahora, al parecer es un programa que empezó entre Francia y Alemania y luego se ha unido a España, este programa. Y se trata de un caza de la sexta generación, pero no únicamente de un caza, sino también de una red de informaciones que pueden recibir los cazas en tiempo real, apoyado por módulos de inteligencia artificial. Luego estos aviones también están acompañados por drones que ofrecen una protección electrónica, para guerra electrónica y para reconocimiento, y también drones aire-aire o aire-tierra, o sea, drones de combate. Entonces es como una visión de futuro que se necesita para un campo de batalla del futuro. Y entonces hay una carrera. ¿Por qué se canceló? Bueno, hay muchos motivos, porque lo primero que, claro, son motivos digamos, del liderazgo político por un lado, y estoy hablando de Francia y Alemania, de España menos. España se ha mantenido al margen, y de las empresas más grandes, que son Airbus de Alemania y la empresa francesa Dassault. Entonces, estas empresas no podían ponerse de acuerdo quién mantiene el liderazgo en cuanto al desarrollo. Entonces, los franceses querían mantener el liderazgo del caza. Los alemanes han dicho que, bueno, tenemos que compartir las responsabilidades. O sea, hubo diferencias ahí, y también hubo diferencias políticas. Porque las necesidades en cuanto a la defensa en Alemania son bien distintas a los de Francia. Y por eso, quizás podemos profundizarlo en la próxima pregunta, y por eso los políticos no se han puesto de acuerdo. Y además sabemos que las relaciones políticas entre Francia y Alemania, sobre todo durante los años del canciller Scholz, han sido bastante, digamos, bastante tensas. O sea, es un proyecto bastante difícil de desarrollar entre dos países que tienen una política muy distinta. Sí, una de las críticas al canciller Olaf Scholz fue justamente esa situación en la que se decía que no hacía nada por mejorar, por intensificar esa relación tan importante con Francia. Se ve también una falla de los responsables políticos para poder acomodar o buscar coincidencias entre las industrias. Lo mencionaba Marina recién, a los dos fabricantes principales. Y en cuanto a la política, quería preguntarle a Juan, nuestro corresponsal político, sobre las reacciones a partir del anuncio en Alemania y en Francia de que no se va a llevar a cabo este proyecto.
Sí, desde la oposición, el partido Los Verdes atacó al Ejecutivo, lo han acusado de no haber sabido guiar a la industria para facilitar un acuerdo con los franceses. Le han dicho a Mersch que esto es una derrota personal suya. Lo cierto es que Mersch sí que ha sido responsable de ir enfriando desde que está en el gobierno paulatinamente todas las expectativas sobre el proyecto que en su día había alentado, recordemos, Angela Merkel, que representaba un ala centrista, más por lo menos de nombre europeísta dentro del partido democristiano al que también pertenece Mersch, en su ala más conservadora y más económicamente liberal. Los franceses dicen que la falta de colaboración de la parte alemana estaba poniendo en riesgo el futuro del avión. Y, sin embargo, dentro del bloque del gobierno, de la coalición del gobierno, pues el portavoz de defensa de los democristianos dice que ha sido una decisión acertada, que ha sido una decisión orientadora para el futuro, para que Alemania pueda concentrarse en sus propios sistemas, en su propia investigación y en su propia industria. Y dice que la experiencia servirá para que en el futuro Alemania pueda construir su propio avión, porque la industria alemana dice que es capaz de semejante cosa. Y recordemos que esto es algo que los franceses han puesto en duda una y otra vez. En cuanto al Partido Socialdemócrata, que también participa en el gobierno de Friedrich Merz, han hablado de una decisión que se esperaba hace mucho tiempo y han sugerido que se aguardaba ya desde otoño. Desde el otoño pasado. Y hay que destacar que, pues, aunque el proyecto de avión de combate tripulado se cancela, pues una parte de esta cooperación tecnológica que habían acordado ya desde 2017, o sea, ciertos sensores, sistemas autónomos, la llamada nube de combate, que es para coordinar los aviones con estos drones de los que nos hablaba Marina, podría continuar entre Francia, Alemania y España. No se sabe muy bien en qué términos. Berlín y París dicen ahora que quieren seguir desarrollando conjuntamente algunos sistemas de mando, de control, que conectaría aviones con satélites y con los drones, pero este reparto de responsabilidades se debatirá en la próxima cumbre ministerial franco-alemana. Claro que esta es la parte menos espectacular y la que es menos tangible del proyecto, y de ella se va a hablar mucho menos de lo que estamos hablando ahora, tanto si fracasa como si prospera, ¿no? Y Marina, vos mencionabas que además de las cuestiones de política industrial y de los gobiernos respaldando a sus grandes empresas industriales, y en este caso del sector de la defensa, que también había un problema de necesidades diferentes. Y lo conecto con la respuesta de Juan, que decía que era previsible la cancelación. ¿Considerás que era previsible y tiene que ver con esto, con las necesidades diferentes de los países? Creo que se trata aquí de un conjunto de factores que ha contribuido a la cancelación del proyecto, porque claro, las necesidades diferentes de la política de defensa de Francia, por ejemplo, Francia tiene armas nucleares, Francia tiene también capacidades de portaavión, Alemania no los tiene. La posición geográfica de Francia es diferente a la de Alemania, el desarrollo industrial en términos de defensa, en términos militares de Francia es mucho mejor. O sea, Francia es uno de los países europeos que tiene más o menos una gran autonomía en cuanto a su propia industria de defensa. En caso alemán, Alemania depende de los Estados Unidos, sobre todo si hablamos de armas nucleares que se encuentran en Büchel, por ejemplo. La Bundeswehr alemana no tiene la capacidad de utilizar estas armas, o sea, no les pertenecen a Alemania, son armas estadounidenses. Entonces, Alemania tiene que tener la capacidad, digamos, un avión para poder utilizar esas armas en una cierta situación, si hay una escalada nuclear. Entonces, para Alemania, digamos, los motivos para el desarrollo son bien distintos y las necesidades son bien distintas, y además las capacidades de las Fuerzas Armadas de Francia son distintas a las de Alemania. Entonces, es bastante complejo el proceso de armonizar todos estos intereses, y no he empezado de hablar de España y también del marco de la OTAN, porque claro, todos esos países son miembros de la OTAN. ¿Cómo encaja este programa
con la política de la OTAN, con la política de defensa de la OTAN, y además tenemos aquí el Reino Unido, Italia y Japón. Bueno, Japón no pertenece a la OTAN, pero desarrollando un sistema bien distinto. Si hablamos de interoperabilidad de dos sistemas, ¿con qué nos quedamos? Entonces, yo veo que hubo un montón de problemas con este proyecto y no han sido únicamente problemas políticos o intereses económicos, porque claro, son dos empresas grandes y cada de las empresas quiere mantener el liderazgo por motivos económicos también. Y los políticos no han sido capaces de llegar a un acuerdo, a un compromiso para que sobreviva este programa. Justo en momentos es que justamente lo que necesitan los líderes políticos en Francia y en España es mostrar capacidad política, capacidad de decisión frente a sus propios electorados. Queda la pregunta por ahí para otro programa de si estas diferencias en necesidades militares, que explicó también Marina y que escuché en otros analistas, si eran tan claras, ¿por qué se tardó tanto tiempo en declarar por cancelado el proyecto? Vamos a una pregunta más con Juan. Algo lo adelantó en su primera respuesta, pero ¿cómo queda la relación Alemania-Francia? ¿Queda dañada? ¿Era algo previsible y entonces no tendrá tantos efectos? ¿Cómo lo evalúas vos? Bueno, me gustaría, mira, como estabas comentando ahora, las necesidades de cada país, las necesidades de defensa, no hemos hablado de por qué Alemania se lo puede, acabas de preguntarte, por qué Alemania puede ahora cancelar y antes no. Pues algunos comentaristas sí que han señalado, algunos analistas, que ha podido influir la decisión de comprar pues, unos aviones de combate de Estados Unidos, que son los F-35, de una empresa estadounidense, Lockheed Martin, y esto permite a Alemania, sin duda, esta compra, tener un puente entre el momento actual y el momento en el que pueda desarrollar sus propios aviones, si es que llega a hacerlo, porque ahora tiene estos sofisticadísimos aviones, carísimos aviones, que ha comprado a Estados Unidos. Así que está claro que Alemania tenía un plan B había desarrollado un plan B, que es esta compra, para el caso de que fracase el proyecto común, ¿no? Bueno, en cuanto a las relaciones franco-alemanas, pues hay un daño simbólico, por lo menos, que es considerable, porque este proyecto se lanzó entre Angela Merkel y Emmanuel Macron, el presidente de Francia, como un símbolo del relanzamiento, ¿no? Del renacimiento, del refuerzo de las relaciones franco-alemanas dentro de la Unión Europea, y además pues, el fracaso pone en entredicho esta cacareada, ¿no? Autonomía estratégica de Europa, de la que se ha estado hablando continuamente, por lo menos desde la invasión rusa de Ucrania, ¿no? En 2022. Ha sido uno de los temas estrella tanto de Macron como del actual canciller alemán Friedrich Merz, ¿no? Más que nada, más que un punto de inflexión, es un síntoma, ¿no? de la situación actual de estas relaciones. No pasan sin duda por su mejor momento. El gobierno francés ha dicho tras la cancelación que las autoridades alemanas consideraron que no era posible ejercer más presión sobre las empresas, que es una forma diplomática de decir que el gobierno alemán dejó de ejercer esta presión. Y bueno, en cuanto a la oposición dentro de Francia, el líder de la izquierda, que se llama Jean-Luc Mélenchon, hace poco se burlaba de lo que él llamaba la rudeza de los alemanes en su trato con los franceses, y ya daba en marzo el proyecto por muerto, señalando que Alemania no sabe, según él, desarrollar un avión de combate. Del lado francés, pues uno de los principales obstáculos que se ha destacado para el proyecto es la reticencia a transferir conocimientos tecnológicos a los alemanes, que consideraban que estaban menos preparados que ellos y que se iban a aprovechar, desde su punto de vista, de años de investigaciones y desarrollos franceses gracias a este proyecto conjunto que ahora se ha cancelado. Bien, en cuanto a los F-35, habría que relativizar también esa explicación, porque los F-35, la compra se anunció ya con la primera ministra de Defensa de Olaf Scholz, apenas iniciada la legislatura. Despedimos a Juan Gómez, muchas gracias como siempre, y nosotros seguimos con Marina Mirón para otra faceta de esta decisión de ayer de suspender ese proyecto conjunto para un caza de sexta generación entre Francia y Alemania. Esto ocurre, lo contaba Juan, lo contaba Marina antes,
un proceso de rearme alemán, de aumento del gasto, no solo en Alemania, sino en toda Europa, y de esta nueva disuasión o el intento de una nueva disuasión europea. Quería preguntarte, Marina, si este proyecto cumplía un papel importante en este contexto o son cuestiones diferentes que hay que separar. Bueno, yo creo que ha sido un proyecto bastante importante, no tanto desde el punto de vista militar, sino también desde el punto de vista de la política exterior de la Unión Europea y también de la capacidad de la industria militar europea. Hemos comentado muchas veces aquí en la cápsula que no es suficiente tener dinero, sino es muy importante poder convertir este dinero en capacidades. Y en capacidades a corto plazo, o sea, porque no hay tanto tiempo y ahora tenemos un montón de presión entre los europeos por los Estados Unidos en cuanto a sus obligaciones dentro de la OTAN, y un proyecto así podría demostrar que los europeos sí que son capaces de defenderse. Pero ahora, no hablando de las diferencias internas entre los miembros europeos de la OTAN, sino qué imagen está creando esta cancelación del proyecto para los adversarios europeos. Es decir, que los europeos están perdiendo la credibilidad. Por ejemplo, si los rusos o los chinos lo ven, o los coreanos del norte, entonces dicen, bueno, los europeos no son ni siquiera capaces de llevar a cabo un proyecto conjunto, y no hablamos de un proyecto entre 20 o 30 países, hablamos de un proyecto entre 3 países, y entre 3 países no son capaces de ponerse de acuerdo, porque hubo también retrasos, o sea, antes de cancelar este proyecto hubo retrasos. Primeramente se dijo que la entrega de los aviones tendría lugar en 2035, si no me equivoco. Luego han dicho que debido a los retrasos los van a entregar en 2040. Lo mismo pasa con el proyecto, digamos, alternativo que he mencionado antes, Global Combat Air Program del Reino Unido. Es un conjunto entre los programas del Reino Unido Tempest, el programa japonés y el programa italiano. Entonces, este programa también tiene retrasos y tiene sus problemas, sobre todo en el Reino Unido. Tiene el Ministerio de Defensa ahora un problema con la Hacienda por cuestiones fiscales. Entonces, no sabemos cuántos retrasos habrá y si este proyecto seguirá adelante tal como lo habían planificado, sin que se suman los gastos. Por eso digo que hablamos de una parte, y si vemos la OTAN digamos, una organización, y tenemos miembros dentro de esta organización que no son capaces de llevar a cabo un proyecto, luego cada 2 o 3 países tienen sus proyectos propios y no pueden fabricar absolutamente nada, entonces eso da una mala imagen y está dañando la credibilidad de la OTAN. Y también, por otro lado, está incrementando la dependencia, como en caso de Alemania y del pedido de los cazas F-35A en los Estados Unidos. Hay una dependencia. Yo creo que los representantes de Airbus, si no me equivoco, han dicho que no quieren ver a los alemanes en el Oval Office pidiendo permiso para utilizar los aviones en un caso de emergencia. Es decir, que Alemania tenía que elegir una dependencia a Francia en términos del desarrollo, una dependencia a los Estados Unidos, y con las relaciones transatlánticas tan tensas en este momento, no sabemos exactamente qué es lo que va a pasar con la compra de los F-35A. Y por eso digo que Alemania ahora está buscando alternativas, pero es bastante complicado. Al parecer quiere colaborar con la empresa sueca Saab en el desarrollo de un caza, pero luego
¿cómo puede integrarse un casa en el sistema, digamos, en el sistema de la OTAN, en esa red, en esa nube de combate de la OTAN? ¿Será compatible con otras casas de sexta generación? Es que sí se desarrollan y cuándo se desarrollan. O sea, hay un montón de preguntas y eso demuestra un problema tanto político como estructural que existe dentro de la Unión Europea o entre los miembros de la OTAN del continente europeo. Y nos vamos acercando al final con las últimas preguntas de nuestro DW Actualidad en Análisis. Cariñosamente aquí en la redacción lo llamamos a este programa La Cápsula. Por eso también Marina, que conoce bien el programa, lo llamó La Cápsula. Es DW Actualidad en Análisis. Marina, lo comentabas vos, alternativas, y también lo mencionaba Juan en su última respuesta, que aprovechar esta cancelación, decían algunos de los críticos o algunos de quienes comentaban lo que pasó ayer, para buscar alternativas. Vos comentabas esto de la empresa sueca Saab. ¿Qué otro tipo de alternativas tiene Alemania? ¿Puede construir por sí solo un avión caza de sexta generación? Bueno, eso es una buena pregunta. Seguramente que sí se puede en teoría, pero ¿cuánto tiempo va a tardar en fabricar un avión de sexta generación? Eso es la pregunta. Y ahora tenemos que hablar también de la situación geopolítica. No pueden tomarse 20, 30 años para desarrollar y fabricar un avión de sexta generación y luego tiene el gobierno alemán los fondos para financiarlo. Eso es otra pregunta, porque claro, se han subido los gastos de defensa, pero hay muchos otros puntos que hay que cubrir, hay un montón de huecos. Si hablamos, por ejemplo, del programa espacial europeo, que no puede competir con las capacidades estadounidenses, es decir, hay que pensar en términos nacionales, pero también en términos internacionales. ¿Qué es lo que va a hacer Alemania con esos casas de sexta generación? ¿Cómo van a integrarse dentro del marco de la OTAN en operaciones conjuntas, por ejemplo? Y luego también hablamos de dependencia en cuanto a las capacidades de reconocimiento, porque los aviones si se conectan a la nube y la nube se produce entre Alemania, Francia, España, o quizás Alemania no participará y Francia y España dirán, bueno, nosotros no vamos a compartir absolutamente nada o vuestros aviones no son compatibles. Entonces tenemos aquí un problema. Yo creo que esto hay que resolver tanto a nivel industrial como a nivel político y sin hacerlo yo no veo ninguna posibilidad de que Alemania pueda desarrollar algo a corto plazo, porque hablamos de las fechas 2035-2040, es cuando otros programas quieren ya presentar los aviones y Alemania se quedaría en este sentido atrás. Y cómo, digamos, qué efecto tendría esto sobre su papel dentro de la alianza, o sea, dentro de la OTAN. Eso también podría perjudicar su papel dentro de la alianza. Entonces ahora a Alemania le toca buscar una alternativa y lo mejor. Lo que puede hacer es cooperar con otros países como con el Reino Unido, a pesar de los pesares, o con la empresa sueca, porque por sí misma Alemania yo no creo que en estas condiciones, con los precios tan altos, con problemas en las cadenas de suministro, puede permitirse su propio desarrollo para mantener su autonomía. Bien, y Marina nos hablaba de plazos 2035-2040, pero los militares, no solo en Alemania, sino en Europa, hablan de fight tonight, es decir, estar preparados para salir a defenderse hoy mismo, a la noche. Y esa fue la última pregunta, la última respuesta de la doctora Marina Mirón, investigadora en el King's College de Londres. Ella trabaja sobre temas militares y, como pudieron escuchar todos, también muy especialmente sobre temas de tecnología militar. Marina, una vez más, muchísimas gracias, y a todos los que nos estuvieron viendo o escuchando en formato de podcast, muchas gracias y hasta la próxima. Mi nombre es Andrés Goldschmidt, el programa DW Actualidad en Análisis.
o entre amigos La Cápsula. Hasta la próxima. Muchas gracias a ustedes.